A pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 8 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es un día clave en Hidroituango. De acuerdo a lo que nos han dicho, el agua debe aparecer, el agua del río Cauca debe aparecer hoy por los vertederos, disminuyendo la presión que el río está ejerciendo sobre la estructura. Hay también una noticia que la damos como la hemos recibido, y es que hay mucho optimismo sobre el estado de la sala de máquinas, que nos decían era tema que se podría conocer en 2 o en 3 o en 4 meses. Pues ya lo conocieron y ya tienen unas fotografías y todo parece indicar que la sala de máquinas ha resistido y que el proyecto es recuperable. Hidroituango se tiene que salvar. La pérdida de Hidroituango sería una verdadera calamidad para Colombia. La ayuda humanitaria a Venezuela. Ya llegaron los camiones a Cúcuta. Ya está todo listo, lo único que no está listo es la voluntad del tirano de Venezuela, que no le deja entrar los elementos indispensables para que funcionen los hospitales y para que la gente en Venezuela tenga algún respiro. La ayuda humanitaria no la deja entrar Maduro. Está bloqueada la carretera y pues allá están los bienes que componen la ayuda humanitaria. Ya están listos todos en Cúcuta, llegaron a Bogotá, ya llegaron a Cúcuta. ¿Y entonces qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el mundo frente a un Maduro que insiste en que no hay necesidad de ayuda humanitaria? Lo dijo también el canciller Arreaza, contraviniendo todas las evidencias, todos los testimonios, toda la realidad. Pero ellos mienten. Y hay quien está dispuesto a creerle sus mentiras. Ayer en Bogotá fue el día sin carro. Otro día perdido para el trabajo. ¿Qué es lo que pasa de hecho? De hecho, lo que pasa es que la gente se queda en su casa haciendo lo que puede, no sale a trabajar, y los que tienen un horario y tienen que llegar al trabajo, o caminan o montan en bicicleta o hacen alguna cosa, pero es un día realmente perdido para la productividad en la ciudad. ¿Detrás de qué? Pues detrás de las enguandas del señor Peñalosa, que ya ha dicho que la avenida Caracas tampoco será para los automóviles una vez que haya metro. Entonces, señores, prepárense porque el automóvil no podrá circular por la ciudad de Bogotá. Imagínese usted con la situación actual. La carrera séptima paralizada, la carrera séptima con Transmilenio y disminuida en su capacidad para el tránsito mixto y para el tránsito de automóviles y de taxis y de ambulancias y de buses y de cuánta cosa hay, y la avenida Caracas completamente cerrada. Entonces, circunvalar Caracas, séptima, que no va a poder albergar automóviles, y la 30. Esa es la visión que Peñalosa tiene de la ciudad. O ese hombre se va o acaba con Bogotá. Esa es la realidad. El próximo lunes tendremos en la hora de la verdad un debate con los candidatos del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá. Entonces vamos a ver qué dicen Samuel Hoyos, Diego Molano y Ángela Garzón sobre esta situación crítica de la ciudad de Bogotá, amenazada de lo que va a llegar ya, que es el impuesto de valorización. Aquí acabaron con la propiedad privada, un impuesto predial altísimo, unos avalúos catastrales completamente irreales. Las cosas valen lo que le dan a uno por ellas y no lo que diga una autoridad que valen.
y están valiendo un infierno de plata, que es un puro trabajo de imaginación, y luego sobre esa base liquidan el impuesto predial. Y viene la valorización, que es otro predial, salvo para los predios que tengan un destino comercial de cualquier índole, comercial en su sentido amplio, es decir, para industrias, para actividades de profesionales, para comercio, etcétera, en cuyo caso la valorización puede ser de 2,5 veces el valor del impuesto predial. Esto es confiscatorio, esto es arruinar al propietario privado en Bogotá. Y eso es lo que viene, y la gente como que no ha despertado ante esa pesadilla. El alcalde de Armenia y 9 concejales se fueron a Turquía porque tenían que aprender de lo que está pasando en Estambul y en Ankara. Claro, Estambul, la antigua Constantinopla, pues lo primero que tienen que hacer es que Armenia no tenga 100 años, sino que tenga toda la historia de Constantinopla, que fue el centro del imperio romano de Oriente. Imagínense ustedes pues los siglos que tiene Estambul, y allá se fueron los de Armenia a aprender cómo se desarrolla una ciudad. Condenado otra vez Samuel Moreno Rojas. Fue condenado, ya uno no sabe a cuántos años de prisión por el carrusel de la contratación. Lo que hay aquí de nuevo es que el fiscal general de la Nación dice haber encontrado los bienes o los dineros que aparecieron luego del saqueo a Bogotá por parte de la izquierda, que Samuel Moreno es un gobernante de izquierda. Ese fue gobierno de los movimientos extremos que hoy se lavan las manos. ¿Qué hicieron con el dinero? Parece que lo llevaron a Miami. El fiscal ha encontrado pruebas y desgraciadamente está involucrado en el tema un constructor tan importante como Fernando Marín Valencia, que fue también embajador de Colombia en Venezuela. Entonces, si es verdad o no es verdad, algún día se sabrá, pero lo que es el daño a la reputación de ese empresario importantísimo ya se hizo. Samuel Moreno, pues, condenado otra vez por el carrusel de la contratación, pero parece que encuentran los bienes que se sustrajo del erario público con su hermano Iván, que según dicen también está metido en el asunto, y con otros cómplices. La comisión de la JEP no encontró al Paisa. El Paisa les dejó saludes y les dijo que estaba en Arauca, que no lo buscaran más, de manera que no se quisieron reunir con sus amigos de la JEP. La JEP sigue causando sorpresas y malestares. Ha resuelto tomar decisiones frente a los bienes de las FARC. ¿Quién le dio competencia para eso? ¿De dónde la sacaron? Ese tema lo está manejando el fiscal general de la Nación. Y ese dinero va con destino a los fondos de víctimas. ¿Qué es lo que quiere hacer la JEP? No, estos mamertos de la JEP le están creando unos problemas al país inauditos. Yo no sé hasta cuándo se va a tolerar a la JEP y a las andanzas de la JEP. Los independentistas catalanes están con Maduro. Realmente no hay mucha sorpresa, ¿no? Bueno, los amigos se juntan y los independistas catalanes se han mostrado su simpatía con Maduro. Vamos a ver si también muestran simpatía por el bloqueo a la ayuda humanitaria que se le está ofreciendo a Venezuela para que la gente tenga posibilidades de diálisis, de tratamiento de cáncer, los diabéticos tengan tratamiento, los niños tengan incubadoras y que tengan tratamiento prenatal y después en el momento del nacimiento y en los días posteriores, para que no se sigan muriendo los niños y para que no queden en retardo mental por falta de nutrición. Vamos a ver qué dicen los independentistas catalanes entonces. Una noticia que tiene que ver con el deporte y con el país. Recuerden que hace pocos días Coca-Cola anunciaba que retiraba su patrocinio a la Selección Colombia debido al impuesto que le estaban poniendo a las bebidas azucaradas, el multifásico o el trifásico, como lo quieran llamar, que obviamente creará un problema muy serio de liquidación del impuesto a las bebidas azucaradas.
Pues la gratísima sorpresa es que Postobón asume el patrocinio de la Selección Colombia, que vio ayer llegar a su nuevo entrenador, el señor Queiroz, portugués. Aquí hemos hablado tantas veces de uno de los grandes literatos del siglo XIX y que extendió su fama por el siglo XX, Sade Queiroz. Y pues este señor puede ser un descendiente de esa de Queiroz, el señor Queiroz. Colombia, pues, la Selección Colombia tiene patrocinio, tiene entrenador, que soplen vientos positivos para la selección, porque eso descarga las emociones en el país, une a los colombianos, les da sentido de identidad, que tenga éxito. La muerte de John Dingell en los Estados Unidos. John Dingell Jr., el legislador más antiguo del Congreso, tenía 92 años. La ONU ha salido ya con un informe sobre lo que todo el mundo sabía, que el crimen de Khashoggi, ¿recuerdan ustedes ese crimen atroz que se cometió en el consulado de Arabia Saudita de un periodista contradictor del régimen? No es una buena idea ser contradictor del régimen de Arabia Saudita. Pues la ONU llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue ideada y perpetrada por orden de Arabia Saudita. Es decir, la ONU dice tiempo después lo que todos sabíamos desde el primer momento. El presidente del Brasil, Bolsonaro, tiene complicaciones de salud, fue internado para que le retiraran la bolsa de colostomía y ahora parece que padece una neumonía. Ojalá se recupere pronto. El general chileno Juan Emilio Cheire fue acusado por torturar a 24 personas en el golpe de 1973. Estamos hablando de hace 40 años. Y entonces ya la justicia chilena está descubriendo cómo fueron las torturas, dónde están las pruebas, cómo se manejan las pruebas 40 años después. En Chile sabrán. Nuevo desafío de Irán. Ha lanzado un misil de 1000 kilómetros de alcance. Desafío a los que persisten en tener acercamientos con Irán. Recuerde que el señor Trump desistió de permanecer en ese grupo porque sabe que eso es una farsa creada por Barack Obama, pues muy a su estilo, para conversarlo todo, dialogarlo todo, mientras el que dialoga con él se arma y se prepara para la guerra. Se salva el gigante comercial Sears de la quiebra total. Un antiguo directivo compra parte de sus bienes y va a operar en alguna escala Sears, que fue uno de los grandes gigantes del comercio en los Estados Unidos. Esta es una noticia internacional que tiene pocos precedentes. Italia, que tiene un gobierno que es una mezcla rara, es un derechismo pero populista, una mezcla ahí muy curiosa, resolvió recibir y conversar a los directivos de los chalecos amarillos, los que le han golpeado a Francia durísimamente en el último tiempo. El gobierno francés, el gobierno de Macron, consideró eso un irrespeto de Italia con Francia y ordenó el retiro de su embajador en Italia. Esto no tiene precedentes en muchísimos años. Rusia le presta 38 millones de euros a las fuerzas militares de Cuba. Esto no es para resistir una invasión, esto no es para una guerra, esto es para mejorar los niveles de inteligencia de las llamadas fuerzas militares de Cuba, es decir, para hacer más dura la tiranía sobre el pueblo cubano. Rusia pues le da 38 millones de euros a las fuerzas militares de Cuba. La pregunta que uno se hace es cuál va a ser el crédito, el empréstito que le dará a Maduro para que sobreviva un tiempo y para que se mantenga esta pesadilla para el pueblo venezolano. A propósito, el canciller de Venezuela, el señor Arreaza, dice que le ha costado a Venezuela 35.000 millones de dólares el embargo de los Estados Unidos y que
Ellos, sin embargo, siguen con la mano tendida para un acercamiento con la oposición. Siguen hablando, pues, de los diálogos, que es lo que le interesa a Maduro, en lo que es especialista, decir que dialoga, sentarse a una mesa o no sentarse a una mesa o hacer cualquier cosa y seguir maltratando al pueblo venezolano y robándose a Venezuela, que se la están robando. Ahí sí, como diría un expresidente colombiano de muy buen lenguaje, hasta los tétanos. Y Hoy en la Historia recordaremos a una mujer de importancia enorme en la vida de Rusia y en la vida de Europa, ¿quién lo creyera? La zarina Catalina de Rusia, que para empezar no se llamaba Catalina, sino Sofía, y que entre otras razones pasó a la historia como una de las mujeres de gobierno que más amantes ha tenido. Ya hablaremos de ellos y del papel que tuvieron muy activo en los destinos del naciente imperio de Rusia, siguiendo a Pedro el Grande. Catalina de Rusia es la otra grande de las creadoras de la Rusia contemporánea. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Pues ninguna gringuita. Es una colombiana de madre canadiense que ha vivido mucho tiempo por fuera del país, pero que también ha vivido y actuado en Colombia. Se hizo famosa por su actuación en Rosario Tijeras. Domina varios idiomas, español por supuesto, inglés, francés. Ha estudiado interpretación. Flora Martínez, que está interpretando una de sus mejores canciones que se llama Happy, Feliz, de Pharrell Williams. Bueno, Sergio, con esta gringuita colombiana, saludemos la mañana. Espectacular cover el de Flora Martínez aquí con Happy. Pues doctor Londoño, saludamos la mañana poniendo los ojos en la frontera con Venezuela y más precisamente en el puente internacional de Tienditas. Allí llegaron 9 camiones ya, con medicinas y con alimentos no perecederos, camiones que son enviados con esta ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar con esta ayuda humanitaria. Recordemos que el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro cerró ese puente de Tienditas, tiene atravesados unos camiones, entre ellos un camión cisterna, que impide el paso de cualquier ayuda humanitaria o de cualquier persona a territorio venezolano desde Colombia. Está completamente bloqueado el lado venezolano del puente. 9 tractomulas ya parqueadas de este lado de la frontera, en donde fueron acompañadas además por más de 100 venezolanos que llevaban carteles en los que se leía ayuda humanitaria ya. No van a dejar pasar esta ayuda, seguramente pues la presión es muy grande y el régimen pues no deja pasar esta ayuda humanitaria. Están parqueados ya en la frontera y empieza este pulso con los camiones ya en la frontera tratando de ingresar a Venezuela. Es un crimen, como lo dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo, que no dejen pasar ayuda humanitaria a Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro, el usurpador, dice que, como ya lo hemos comentado aquí en La Hora de la Verdad, que Venezuela no mendiga ayuda de ningún tipo. Se puso una bata señor Maduro, visitó un laboratorio farmacéutico. Bata de médico. Sí. ¿no? Maduro disfrazado de médico es un espectáculo, pues eso sí era lo último que nos quedaba por ver. Se puso una bata blanca, dijo que la mayor misión humanitaria es la que hacen ellos con estas medicinas que
se producen y con su programa de salud en Venezuela, y que esa es la verdadera ayuda humanitaria. Lo cierto, doctor Londoño, es que están estos 9 camiones ya parqueados en la frontera y empieza el pulso. Es un pulso muy fuerte, es un pulso muy profundo, porque la presión es inmensa para que el régimen de Maduro permita la entrada de esta ayuda humanitaria a Venezuela. Si no lo hace, se estaría constituyendo un crimen gravísimo contra, pues, uno más, contra el pueblo venezolano. Y entre tanto, pues Migración Colombia ya le canceló más de 300 tarjetas de movilidad a personas cercanas a Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no pueden ingresar a nuestro país. Alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y familiares de miembros oficialistas que apoyan esa dictadura en Venezuela, pues tienen las tarjetas de migración canceladas y no pueden ingresar a Colombia. Además, Estados Unidos le revocó ayer las visas a los miembros de la Asamblea Constituyente de Maduro. Un anuncio pues también realizado ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que la presión internacional aumenta sobre Venezuela. Lo cierto es que la ayuda humanitaria está parqueada ya en el puente de Tienditas, no le permiten el paso, pero también es cierto que esta semana se logró ingresar por vía aérea un avión desde Puerto Rico con ayuda humanitaria. Están buscando ventanas, buscan ventanas para ingresar esta ayuda humanitaria. Hay coordinadores del presidente Guaidó intentando lograr que esta ayuda llegue pues a quienes tantos la necesitan, porque más allá del pulso político que hay con el ingreso de esta ayuda humanitaria, hay miles y miles de dramas que en verdad requieren que estos medicamentos y estos alimentos ingresen a Venezuela. Le ponemos el ojo y seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Yo humildemente pienso que la primera voz que debe levantarse en el mundo para pedir que esa ayuda humanitaria llegue es la del Papa Francisco. Pensaría yo. Es que esto no se trata de que sea un triunfo de Guaidó, un triunfo de no sé quién. Esto es un triunfo sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre el abandono y sobre la muerte que hay en Venezuela. Hemos visto cuántas declaraciones de gente: me estoy muriendo de cáncer y no tengo quimioterapia. Y el otro: necesito con urgencia una diálisis y no tienen cómo hacérmela. Ah, pero sale Maduro vestido de bata blanca, con otras personas de bata blanca que dicen: aquí todo está bien, todo está bien. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y el Papa Francisco callado la boquita, diciendo que si se lo piden él mediaría. Sí, ¿Cómo es que no exige la llegada de la ayuda humanitaria a los que sufren? ¿Cómo es? Este es el sufrimiento de la gente que uno no sabe si es de izquierda, de derecha. ¿Un enfermo de qué partido es? De ninguno, es un enfermo. Por Dios, un niño recién nacido, ¿de qué partido es? Que un niño recién nacido merece estar en una incubadora, por Dios, para salvarle la vida. Niñitos en cajas de cartón para recibir algún calor. Esto no puede suceder. No puede suceder en un mundo en el que no se pronuncia cuando es tiempo los que son. El Papa Francisco no le dice a Maduro que está cometiendo un crimen de lesa humanidad, que es un crimen contra la caridad cristiana, contra el principio fundamental del amor. Rusia y China calladitas de la boca, porque les parecerá muy bien que se sigan muriendo los venezolanos por las enfermedades más elementales. Esto no hay derecho, esto no hay derecho. Esto no es un tema político, esto es un tema de humanidad. Bien lo dice el canciller Carlos Holmes Trujillo. Esto es un crimen y esto no tendría perdón de Dios. Y la gente en Venezuela se sigue muriendo por carencia absoluta de los medios hospitalarios, quirúrgicos, de las drogas más elementales de las que carece Venezuela. Así el patán de Maduro se vista de médico, lo que es pues una afrenta a la profesión más hermosa del mundo, que es la medicina. Esto no puede ser, esto es intolerable para la humanidad. Me importa un pepino esos niños que se están muriendo, si tienen padres chavistas, no chavistas. Son niños, por Dios, niños a los que hay que salvarle la vida. Eso es todo. Esa ayuda humanitaria tiene que entrar a Venezuela y Maduro tiene que recibirla, y en los hospitales de Venezuela debe haber medios para que la gente literalmente no se muera de enfermedades de las que no se debe morir la gente en el siglo XXI. ¡Qué horror!
Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, parece que lleva al país a toda velocidad hacia el socialismo. La semana pasada estuvo hablando en diferentes ocasiones sobre modificar la Constitución. AMLO, como se le conoce popularmente al presidente mexicano, insiste en que la actual Constitución está parchada y que por lo tanto la posibilidad de cambiarla debe estar abierta. Aunque intentando tranquilizar a la gente ha dicho que eso se puede dejar para después y que por ahora lo que va a hacer son unas reformas puntuales. Se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución que consideramos tiene la misma importancia, la misma profundidad que una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir. Eso fue lo que dijo AMLO. De otro lado, el presidente también quiere un carnet de la patria, el carnet que utiliza Maduro para darle comida subsidiada solo a los chavistas y a los que vayan a sus movilizaciones políticas. El carnet de la patria de López Obrador se llamará carnet del bienestar y buscará subsidiar a los ancianos y a los jóvenes que no tengan empleo, una medida típica de los socialistas, dar cosas gratis supuestamente para perpetuarse en el poder. Entonces, cada joven que se encuentre sin trabajo recibirá una beca, así lo ha llamado AMLO, de 3.600 pesos mexicanos al mes hasta que consiga un empleo. Esos son 588.779 pesos colombianos mensuales. Y adultos mayores o discapacitados recibirán 2.500 pesos mexicanos cada 2 meses, si tienen el carnet del bienestar, por supuesto. Esto es 408.874 pesos colombianos. AMLO está copiando al pie de la letra la revolución chavista. Respecto a la Constitución, recordemos que en el año de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue modificada mediante un referendo y que fue promulgada por una asamblea constituyente el 30 de diciembre de ese mismo año. Allí se estableció que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia democrático y federal, y a partir de esa nueva Carta Magna se realizaron diversos cambios en beneficio del chavismo. La primera medida que Chávez hizo fue acomodar las leyes y la justicia para luego tener el camino libre. Y bueno, lo del carnet de la patria no tenemos que contarlo porque ustedes lo ven todos los días. En Venezuela hay que tener ese carnet y ser chavista para conseguir unos pocos alimentos subsidiados y no morir de hambre. Doctor Fernando, tal vez lo peor de todo esto es que, al igual que muchos venezolanos en la época de Chávez, hoy muchos mexicanos insisten en que todo va bien y en que AMLO no es socialista y en que México no es Venezuela. Vanessa, uno se pregunta cuántos son los jóvenes y cuántos son los ancianos que van a recibir esta ayuda, porque pues se trata de una medida paternalista. Y pues si las cosas fueran así de sencillas, ¿por qué no darle a todo el mundo esa beca? Entonces todo el mundo queda con una beca. Los niveles de desempleo en México hasta hace muy poco eran muy bajos. México tenía un alto nivel de empleo. No sabemos ahora cómo estén las cosas, pero lo cierto pues es que AMLO dice que le va a dar a los jóvenes sin empleo una beca de casi un salario mínimo colombiano. Y a los viejos también. La pregunta obvia es, ¿cuánto vale? ¿Y de dónde van a salir los recursos? ¿Y de dónde va a practicar el recorte presupuestal para poder dar estas gratuidades y estos actos de paternalismo? ¿Cuánto vale? Doctor, el desempleo en México es de 3.4%, pero lo que creo que habría que analizar es el incentivo. Es decir, empleo tienen pleno empleo. Sí, pues supuestamente, pero entonces, habría que analizar, claro, esas cifras, pero además son los incentivos, porque imagínese usted, si a usted le dicen un joven que se gana el mínimo, usted lo decía, pues prácticamente el mínimo colombiano, un joven que se gana el mínimo y le dicen que sin trabajar y si pierde el empleo le van a dar el mismo dinero sin hacer nada, pues deja de trabajar. Deja de trabajar y la pregunta es cuántos son y de dónde va a salir la plata para pagarles. Y a los ancianos, ¿cuántos son los ancianos que no tienen pensión de jubilación en México? No tengo la menor idea, pero obviamente para tomar esa medida, para que tenga efecto dentro del gobierno populista es porque son muchos. Eso vale mucho dinero. ¿De dónde sale? ¿Quién lo produce? Estos gobiernos socialistas son de una irresponsabilidad absoluta y no le cuentan a la gente cómo son las cosas, sino le vamos a dar dinero a los jóvenes. No, qué maravilla. Uy, yo sí me apunto a un régimen así, dirá la gente más desprevenida, ¿no? Y qué maravilla. Si me van a dar gratis lo que no tengo porque carezco de empleo, pues buenísimo, buenísimo.
y a los viejitos desamparados que les den cosas. Magnífico. ¿Quién dice que no? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién produce ese dinero? ¿Cuál es el impacto sobre el aparato productivo mexicano y sobre la situación fiscal de ese país? AMLO, un irresponsable absoluto que sigue los pasos de Hugo Chávez y de Cuba, porque usted habló del clapo, como se llame, la bolsita esa que le regalan a los venezolanos Los para clap. que no se... Muy bien. ¿Y qué tal las cartillas de racionamiento en Cuba? Sí, ¿Y, señor. ¿Y cuántos años tienen y cómo lo manejan? Si usted quiere comer, hace manifestación de fe castrista. El que no, pues no come. Pues no come. Si se quiere morir de hambre, manifiéstese anticastrista. Así son los regímenes despóticos y AMLO está montando uno en México. Vamos a ver ese gran país del norte cuánto tiempo lo resiste. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Definitivamente la JEP, la Justicia Especial para la Paz, no deja de sorprendernos todos los días. Ahora resulta que la JEP, sin saber por qué o con base en qué ley, decidió emitir una medida cautelar en contra de 1.670 bienes de la guerrilla de las FARC, que no fueron entregados a la Jurisdicción Especial. El problema es que con esta jugada, la Justicia Especial para la Paz queda, o más bien frena de un solo plumazo, cualquier intento de la Fiscalía para poder adelantar los procesos de extinción del dominio sobre esos bienes que no fueron declarados claramente por la guerrilla. Ante el problema que tiene nuevamente la Fiscalía General de la Nación y la JEP enfrentados, la Corte Constitucional deberá pronunciarse para decidir si el ente acusador se queda con el manejo procesal de esas fincas, de los edificios, de lotes, sociedades que cuestan cerca de 2.3 billones de pesos, o si por el contrario pasa a manos de la Justicia Especial para la Paz, que debo recordarlo, fue un diseño de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En la práctica, si se aplica la medida propuesta por la JEP, quedarían automáticamente embargadas todas las propiedades ya ubicadas y por ubicar, obstruyendo así pues un proceso de persecución y posterior monetización de esas propiedades. El fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, dijo que el único objetivo de la medida cautelar que se solicitó era el de garantizar que esas propiedades fueran al fondo de reparación y no al llamado Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. El ente acusador, la Fiscalía, aseguró que ese también es su propósito. Los dos quieren llevarle el dinero a distintos fondos. Pero hay una iniciativa que es importante resaltar. En el plan de desarrollo hay una disposición en este sentido que dice: los recursos líquidos derivados de los bienes extintos que no hayan sido entregados por las FARC-EP en los términos del artículo 2 del decreto Ley 903 de 2017 tendrán como destinación el Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia al que se refiere la Ley 1448 del 2011. Por ahora, el proyecto de decisión sobre en manos de quién va a quedar los bienes de las FARC está en manos del señor magistrado Luis Guillermo Guerrero y según algunas fuentes nos informan, él dirá que será la Fiscalía la que tenga que administrar estos bienes y adelantar los procesos de extinción del dominio. Porque así como están las cosas, doctor Fernando, a nadie le cabe en la cabeza que al gato lo amarren con chorizos. ¿El doctor Luis Guillermo Guerrero es acaso el único o de los poquísimos magistrados de la Corte Constitucional que escapan a nuestros juicios críticos? Es el único no mamerto, es decir, un magistrado de verdad, y tiene ese proyecto. Pero ¿qué dirá la mayoría de la Corte Constitucional? Y le hago otra pregunta bien elemental. ¿Quién nombra el secuestre de un bien embargado? El que practica el embargo. Entonces, ¿quiénes van a ser los secuestres de los bienes de las FARC? No, está clarísimo. Sí. Por eso digo un gato amarrado con chorizos. Exactamente, entonces la JEP dicta el embargo para poder nombrar los secuestres y los secuestres van a ser sus amigos, es decir, los amigos de las FARC. Y usted sabe lo que hace un secuestre dentro de un proceso, si no es muy honorable, que a veces es el caso, y si no está muy bien vigilado, lo que casi nunca es el caso. Entonces, la JEP lo que quiere es tomar los bienes de las FARC, nombrar los secuestres para que las FARC sigan manejando los bienes de los cuales, los bienes que se incautaron. ¿No le parece? Es por ahí. Bienes que uno los ve en 2.3 billones de pesos y dice, oiga, qué poquito, ¿no?
Qué poquito, Sí. qué poquito. Y pueden valer muchísimo más. Y eso es una fortuna gigantesca que es para la reparación de las víctimas. Mientras tanto, mientras estas discusiones tan interesantes se adelantan, las niñas de la Corporación Rosa Blanca se mueren de hambre, sus hijitos también. No hay con qué repararlas, no hay con qué reparar a las víctimas de las atrocidades de las FARC, porque están discutiendo entre la JEP y el fiscal y ahora la Corte Constitucional quién maneja los bienes que debían estar hace rato dedicados a producir para atender a las víctimas de verdad de estos criminales atroces, de estos narcotraficantes impenitentes que son los de las FARC. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con vamos este a ver. tema. Sigue la discusión y mientras tanto la gente que se muera de hambre, las niñas de la Corporación Rosa Blanca que vean cómo sobreviven y sus hijitos pues que padezcan hambre porque está estudiando entre la JEP y la Corte Constitucional qué hacer con los bienes de las FARC. Lo ¡Qué único maravilla! cierto es que la JEP todos los días tiene un problema distinto. A todos los días. ¿Y quién le dio facultades para tomar ese tipo de medidas cautelares? Es que recuerden, ¿no?, que crearon un sistema de justicia idéntico a todas las jurisdicciones de Colombia juntas, ¿no? Tiene su propia fiscalía, tiene su grupo de investigación, tiene su grupo de juzgamiento, tiene su... Y su competencia es completamente innominada. Nadie sabe hasta dónde llega. Ahora llega a tomarse también los bienes de las FARC, a embargarlas para nombrar los secuestres que serán los amigos de ellos y los amigos de las FARC. De manera que los amigos de Márquez y del Paisa serán los que manejen las fincas inmensas, los territorios gigantescos que tienen las FARC, que es el segundo más grande terrateniente de toda América. Son las FARC. Y esos bienes son los que se están discutiendo. Bueno, muy bien. En eso estamos. Que viva la JEP, que siga ese documento que no quieren hacer trizas como lo debieran hacer hace mucho rato. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Fue presentado oficialmente ayer Carlos Queiroz como nuevo técnico de la Selección Colombia de Fútbol. Muy buenas sensaciones dejó el estratega portugués luego de la rueda de prensa donde prometió que en todos los partidos van a salir a ganar. Y sobre la identidad que quiere para la selección, la convicción de todos los días, ser mejor. Queiroz va a construir el futuro del equipo alrededor de James Rodríguez, ya que lo considera el corazón de la selección. Y la llegada del nuevo estratega le trajo suerte a nuestra selección sub-20 en el sudamericano de esa categoría que se estaba jugando en Chile. Ayer lograron su primer triunfo del hexagonal final, vencieron 2-0 a Venezuela, no se fueron sin goles ni con empate o derrota, lograron por fin y en el momento crucial en el cierre de la penúltima jornada. El sueño de llegar al Mundial de Polonia continúa con el triunfo de ayer. Colombia ascendió al cuarto lugar con 4 puntos. Son 4 las selecciones que clasifican para la Copa del Mundo, así que por ahora estamos clasificados. Falta el último partido este domingo frente a Uruguay, que ayer perdió 2-1 con Argentina y el resultado clasificó al albiceleste. Solo la victoria sirve el domingo para que Colombia no dependa de resultados después de una muy floja presentación en casi todo este evento, doctor Londoño. Ya son 4 goles en 8 partidos, mejoramos el promedio. A la mitad, medio gol por partido. Muy bien. Algo es algo. Bueno, y en un minuto nos vamos con el representante a la Cámara por el Valle del Cauca por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Les anticipamos a propósito del Valle y de Cali una noticia, y es que Fajardo apoya la candidatura en Cali de Alejandro Eder, y Alianza Verde está incómoda porque no apoya a Alejandro Ospina. Entonces la carta la firma Fajardo, presidente Compromiso Ciudadano. Ya lanzó su candidatura el señor Fajardo y no ha tenido la bondad de explicarnos qué fue lo que hizo en Hidroituango y qué fue lo que hizo en Antioquia cuando fue gobernador. Pero en fin, ese es otro tema. En un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Valle del Cauca y el Centro Democrático, Cristian Garcés. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo